Yo creo que este país tiene dificultades, como tantos otros, pero también tiene algunos activos muy claros y creo que se puede salir de la crisis, debemos salir de la crisis y debemos salir bien. Sin embargo, para llegar a las conclusiones finales hay que hacer un largo recorrido que voy a intentar comentarles de forma rápida. Tal vez metamos demasiados temas en el debate, pero me parecen imprescindibles para que al final tengan ustedes una visión correcta. El primer tema es, nos encuadramos en la crisis dentro de un contexto global. La crisis económica coincide con una crisis financiera. Este es un hecho novedoso, es una crisis doble en ese sentido, y es verdad que en términos de enfoque global la crisis va a suponer algunos cambios fundamentales. Vamos a pasar de un sistema más unipolar a un sistema multipolar, va a haber varios focos de toma de decisión a nivel mundial. Un tema muy importante, y es que la crisis cambia la posición relativa de los países. Dicho de otra forma, no vamos a salir de la crisis todos igual que entramos. Aquí no es que volvemos a la casilla 1 y todo sigue igual, solo que unos años más tarde con un cierto pago de un precio. No. Hay países emergentes que han ido claramente hacia arriba y que han sufrido la crisis mucho menos que nosotros. Y en todo caso, todos vamos a depender de la crisis de cómo hemos entrado, cómo hemos resuelto los problemas que la crisis nos ha planteado y, por lo tanto, qué estrategia de salida tenemos. Es verdad que la crisis ha puesto en tela de juicio, en mi opinión, el modelo económico y financiero que tenemos. El modelo económico porque ha exigido un mayor papel del Estado. Incluso había existido un debate sobre si el modelo europeo o el modelo americano es mejor en las circunstancias actuales. El viejo tema de si un mayor gasto público hace el modelo más eficiente o menos, y en qué medida en una situación de crisis un mayor gasto público, sin embargo, estabiliza el consumo y da algunas posibilidades de actuación. El modelo por propiedad pública, propiedad privada, también está en discusión como consecuencia de los países emergentes, lo que sucede en China, lo que sucede en Rusia. Y el mundo financiero, lo que hemos visto es prácticamente la desaparición de la noche a la mañana de la banca de inversión, con todo lo que eso ha supuesto, por una parte de gran banca innovadora, que ha permitido un impulso del crédito enorme durante los últimos años, que explica gran parte de nuestro crecimiento, pero que ha tenido también un concepto, en mi opinión, excesivamente agresivo en términos de tratamiento del crédito y del riesgo, y lógicamente volvemos un poco a los fundamentales. La vuelta a los fundamentales y, por lo tanto, la revisión del modelo económico que hemos tenido, del modelo financiero que hemos tenido hasta ahora, seguramente dará más tranquilidad, será mejor para el inversor, habrá más protección, pero habrá menos crédito. Será más caro y, por lo tanto, eso significará menores posibilidades de crecimiento. Si a alguien le interesa que entremos después en estos temas, yo encantado estaría en volver a hablar de todas estas cosas con más detalle. Pero yo creo que a ustedes lo que les interesa sobre todo es qué ha pasado en España, cómo debemos entender lo que ha sucedido, qué salidas tenemos. Y el primer punto que me gustaría comentar es cuáles son nuestras condiciones de partida. La historia de los 10 últimos años, 10 años excelentes de crecimiento, digamos, o hasta el año 2007, ha sido facilitada por una serie de shocks de demanda. La entrada en el euro, la transferencia de fondos comunitarios, los precios bajos de materias primas durante un cierto periodo, los procesos de inmigración, el punto de partida de un bajo endeudamiento de familias y empresas. Y todo esto ha generado una situación que, no nos equivoquemos, no se va a volver a repetir nunca. Nunca más volveremos a entrar en el euro, nunca vamos a tener el margen de maniobra de generar demanda por mayor crédito porque teníamos muy bajos tipos de interés y, por lo tanto, digamos, lo que pensemos que hará el futuro no es volver a lo que vivimos en el pasado, sino a los nuevos retos que se nos plantean. El otro día el gobernador del Banco de España tuvo una intervención en Vigo y decía algo que, no por obvio, no es fundamental recordar.
Él decía que sería erróneo atribuir todos nuestros problemas a la crisis. Él decía hay desequilibrios previos, generados en buena medida, aunque no solo, por la instauración de la unidad monetaria, de la unión monetaria, es decir, por la introducción del euro. El euro ha sido, sin duda alguna, el gran elemento dinamizador de la economía española en los últimos años, pero ha generado muchos problemas también. Y ahora lo que tenemos es, ya obtenidas las ventajas de esa dinamización de la economía, parte de esos problemas siguen sin resolverse. Primer problema. Entramos en el euro con un endeudamiento muy bajo de empresas y familias. La reacción lógica de empresas y familias es, con tipos de interés prácticamente negativos, endeudarse. Todo eso ha generado una demanda adicional durante estos años, que ha sido enormemente positiva en términos de crecimiento, pero el periodo se ha acabado. Y más bien, la dificultad que tenemos ahora es cómo ir reduciendo el endeudamiento de empresas y familias en los próximos años. Eso tiene que ver también con lo que el presidente planteaba de la financiación de las pymes y de toda la evolución del crédito. Segundo, como nuestro ahorro, aunque era muy alto, no era suficiente para financiar nuestra inversión, porque hemos sido más ambiciosos todavía en términos de inversión, hemos tenido que recurrir a dinero de fuera de España, que nos lo prestaron todos los años. Es lo que se llama técnicamente el déficit por cuenta corriente, que hemos llegado años a tener que traer del exterior hasta el 10% del PIB. 10% del PIB en términos actuales, para que nos entendamos, estamos hablando de unos 100.000 millones de euros adicionales cada año. No estamos hablando que nos prestan 100.000 millones en el stock de deudas, no, 100.000 además de. Y por lo tanto, cada año en las emisiones que llevamos a cabo, privadas y públicas, hay que recurrir o hay que, digamos, lo que tenemos vigente, si tenemos que renovarlo, si hay que renovarlo, y además traer dinero adicional. Evidentemente, esta tensión de demanda generada por esa caída del crédito, esa mayor inversión, ese incremento del endeudamiento, por tanto del crédito, y esa mayor inversión, lo que ha traído consigo ha sido una demanda muy fuerte, y eso ha significado mayor inflación. Mayor inflación también por otra serie de factores estructurales. Lo que los economistas llaman, en términos de competitividad, es seguramente una buena medición, los costes laborales unitarios, lo que cuesta producir una unidad de producto en términos laborales. Lo que nos lleva son unos costes laborales unitarios más altos que los demás. ¿Eso qué quiere decir? De eso se refería el señor Almunia el otro día, no a otras cosas que han dicho que se refería, que no se refería a otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que los países que hemos tenido más inflación, si el tipo de cambio ya está fijo, lo que perdemos es competitividad con otros países. Si cuando teníamos la peseta modificábamos el tipo de cambio de la peseta y volvíamos a recuperar competitividad, es verdad que a costa de pérdida de riqueza de los ciudadanos. Bueno, eso se ha producido, nuestros costes laborales han sido más altos y de alguna forma somos menos competitivos en este momento. Hemos aumentado con esa evolución de una economía muy dinámica, que además nos ha dado unos recursos públicos muy altos. Lo que hemos creído es que podíamos aumentar el gasto público y al mismo tiempo, digamos, mantener una inversión importante. Gasto público corriente y en inversión en Estado y en comunidades autónomas, que ha sido fácilmente financiado en los momentos coyunturales altos, pues lógicamente cuando la situación se complica vemos que aumentan las dificultades. Y aquí hay un punto interesante, y es que el comportamiento de la recaudación de ingresos, tanto de Estados, comunidades autónomas y corporaciones locales, cuando yo comparo mi experiencia en el año 94 y mi experiencia en estos últimos años, es que por cada punto de crecimiento los ingresos estos años han sido mucho mayores. Y seguramente ello nos ha llevado a aumentar el gasto sin tomar en cuenta que una parte de esos ingresos era puramente cíclica, y cuando el ciclo se modifica, los ingresos caen. Y los ingresos caen de forma muy importante, y ahora me referiré a ese punto.